Ujú. Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas tardes. Ay, caray, imagínate, son las 4:30 en punto. Y hoy es lunes 22 de diciembre. Estamos haciendo el programa hoy porque ayer me fue imposible. Esta semana que pasó, bueno, cerrando informes y muchos compromisos intelectuales, académicos. Pues Richard también andaba enredado en cuanta cosa. Y bueno, la verdad que también estábamos comprometidos, Richard, el 20 a asistir a la marcha. 35 años ya llevamos en eso, ¿eh? 35 años en esa lucha porque la memoria histórica no se pierda y porque las nuevas generaciones, pues, conserven esa llama. La verdad que me pareció que este año, Richard, a diferencia de los años anteriores, eh, había más juventudes que vejentudes. Y eso es tan positivo para este tema como para todos los temas nacionales, pero para este de la identidad nacional, la verdad que me reconfortó. Yo dejé de hacer un montón de cosas para poder llegar, que llegué un poco tarde, pero ahí alcancé por la central, eh, allá por el Parque Santana. Y entonces, el que hayan tantas juventudes allí presentes habla de que algunos compañeros y compañeras desde distintas organizaciones están haciendo el trabajo y eso es lo positivo. Enhorabuena por los compañeros y compañeras de Juventudes Revolucionarias, los compañeros y las compañeras de Pensamiento Acción Transformadora, los compañeros del MJP que también están allí, vaya, desde que nacieron todos. Y eso habla del trabajo que se viene haciendo en distintas generaciones y bueno, y las actuales que están allá, bueno, en ese espacio de la universidad, que por eso es que nos están dando duro con todo este gobierno, porque obviamente saben que la universidad es por excelencia el hervidero, ¿verdad? De esa construcción de la conciencia nacional. Entonces, hoy pregonando ideas para la cultura del pueblo, educar para transformar es la semana 51. El próximo fin de semana se acabó esto, ¿eh? Semana 52. Entonces este programa 51, Richard no podía dejar de hacerlo. Uno puede dejar de hacerlo, a veces uno los compromisos. Yo he hecho programas enferma, Richard, pero tengo que hacerlo porque es un compromiso ni siquiera para hoy, Richard. Nadie te va a ver más tarde, ni a ti ni a mí. Eso queda allí en la memoria de ese canal de YouTube que hombre, que con algo de sacrificio pago para que permanezca en el tiempo. No será esta generación, sino las que vienen, las que verán estas conversas que tengo con invitados como tú, que tienes una conciencia muy clara sobre los temas que se tienen que abordar sí o sí en aquellos espacios alternativos de comunicación alternativa que desde la Vía Yala estamos obligados y obligadas a desarrollar, a conservar, a preservar y la verdad que a extender aún más eh, ese legado que va a quedar para las próximas generaciones. Así que gracias, Richard. Yo sé que no es un sacrificio para ti, al contrario, yo sé que a ti te encanta apoyar estos esfuerzos y por eso estás aquí. Déjate de hacer todo para atenderme a mí. Y la verdad que tengo que decirlo en público una vez más. Muchísimas gracias por atender la invitación de Pregonando Ideas. Bienvenido, Richard. 20 de diciembre, prohibido olvidar. 36 años que hablan de 3 décadas y media, 3 décadas y media en las que Panamá sufrió una cruenta invasión por allá por diciembre de 1989, justo al finalizar esa década tan convulsa en la que el mundo entero, en ese escenario en el que estábamos en un clímax, las puertas del clímax de aquella lucha de polos que post Segunda Guerra Mundial pues habrían surgido en el mundo, el este y el oeste, y que Panamá en el marco de, hombre, las circunstancias en las que teníamos la presencia de las tropas de los Estados Unidos acantonadas en nuestro territorio y que además tenían la administración del canal,
post Segunda Guerra Mundial, realmente complicaba la lucha generacional y complicaba la tarea de autodeterminación de nuestro pueblo y por supuesto que también el de la unidad latinoamericana. Pero aún así, Richard, aún así, con esa dinámica muy, muy particular de la realidad panameña, en cada década, en la del 10, la del 20, la del 30, la del 40 y bueno, por supuesto, el corolario del 64, esa generación tan importante con esa gesta heroica de enero de 1964, siempre, y sobre todo las juventudes, por eso menciono con mucha alegría esa presencia de los movimientos estudiantiles universitarios antes de ayer en esa marcha, pero el 20 de diciembre tiene que representar en la memoria colectiva un refuerzo, Richard, para entender el por qué los Estados Unidos entendieron que solo mediante una cruenta invasión podrían aplastar y que de alguna manera sí que nos ha costado desde el 90 para acá recuperar muchas de las instituciones en el movimiento social panameño y las instituciones sociales en general después de esa invasión, porque el objetivo no era Noriega, era desmantelar las fuerzas de defensa y desmantelar todo de lo que estábamos construyendo desde 1903. Bienvenido, Richard, porque quiero que nos converses desde tu visión, esa visión global que tienes tú y sobre todo de nuestro país en la región, en la geopolítica de los Estados Unidos, en la geopolítica global, el significado del 20 de diciembre. Muchas gracias, Rebeca, por la invitación. Siempre es un gusto para mí participar en tu programa y poder compartir con quienes nos están escuchando. Y como bien dices, ¿no? Aquí dejamos sembradas ideas, debates, discusiones y eso queda como un insumo para quien lo necesite en el momento que lo consuma, ¿no? En el momento que lo escuche, ¿no? Y las ideas se mueven y difunden de una manera que uno no puede siempre anticipar y por eso es tan importante dejar sembradas esas ideas en la mayor cantidad de espacios posibles, ¿no? Y sobre el 20 de diciembre, efectivamente, hace pocos días marchamos nuevamente conmemorando a los caídos, recordando la fecha, haciendo memoria histórica eh, con la invasión del 20 de diciembre de 1989. Es sin duda una de las fechas más fatídicas de la historia nacional y es una fecha que no podemos olvidar, no podemos dejarla pasar al olvido y por eso es tan importante, como bien indicas, que las nuevas generaciones estén participando en las marchas, en los actos, que cada vez se organicen también más espacios de más conversatorios, más muestras de cine, de literatura, de poesía vinculado a la fecha, ¿no? Hay un despertar en el interés en la fecha y creo que ese despertar nace por las preguntas que hay sobre nuestra identidad nacional, que son a la vez las preguntas sobre nuestro futuro como país. Y las nuevas generaciones tienen esas preguntas, sobre cuáles son las tareas que les corresponden a ellos, cuáles son las tareas de las próximas generaciones y de las presentes. Y esa pregunta no se puede responder sin el 20 de diciembre, porque de alguna forma u otra hay un país antes y después del 20 de diciembre. En cuanto a qué termina temporalmente, digamos, sepultado ese 20 de diciembre y cómo toca renovar esa lucha por la soberanía después de la fecha. Este era un país que antes del 20 de diciembre venía de una lucha generacional por la soberanía nacional. Esa lucha fue turbulenta, asumió distintas formas, tiene grandes hitos como el 9 de enero del 64, esa insurrección, ese levantamiento popular que obliga a Estados Unidos a la mesa de negociación, que lo obliga a reconocer que su posición en el país era insostenible, ¿no?
Eso toma la forma de una negociación a través del régimen militar que da por resultado los tratados Torrijos-Carter. Eso no era el final de ese proceso, eso lo que indicaba era que tocaba continuar esa lucha para lograr sacarnos, por usar la frase de Torrijos, de debajo del paraguas del Pentágono. Es decir, que continuaba vigente la hegemonía estadounidense en Panamá, pero sin duda que se había dado un avance importante, ¿no? Ese avance implicaba la desmilitarización del país. Estados Unidos llevaba desde 1903 una ocupación militar de Panamá. Panamá se había reducido a un protectorado estadounidense, habían tomado el control de la zona del canal. Esa presencia estadounidense en el país estaba ya antes de la fecha, desde 1846 que firman el Tratado Mayarino-Bitlac, cuando todavía éramos parte de Colombia, y había una presencia militar estadounidense en el país, pero sin duda que se avanza a una nueva etapa de eso después de 1903. Eh, Panamá había, y los avances que se logran a lo largo del siglo XX son un resultado de las luchas populares. Este es un país que estuvo, un pueblo que estuvo a la altura de las circunstancias históricas, con una gran cantidad de panameños y panameñas que jugaron un rol patriótico increíble, ¿no? Y yo creo que eso es importante en torno a la identidad, el reconocernos como un pueblo que supo estar a la altura de circunstancias históricas, supo luchar, supo resistir, supo ser heroico, ¿no? Porque nos han querido convencer de que este es un pueblo meramente, somos un pueblo meramente pragmático, oportunista, juega vivo, acomodaticio, no dispuesto a los ideales o a las grandes luchas, ¿no? Yo creo que hemos demostrado históricamente que no es el caso. Pero esa es parte de la razón que viene detrás de la invasión, ¿no? Es Estados Unidos asegurar que después de la firma de ese tratado, ellos pudieran mantener el control sobre el canal y sobre la posición geográfica, que fue efectivamente lo que hicieron. Porque hay quienes se confundían pensando, Estados Unidos va a tener que revertir el Tratado Torrijos-Carter o desconocerlo para poder mantenerse en el país. Y no es el caso. Ellos mantuvieron el tratado perfectamente vigente y asumieron el control del canal, porque nuevamente recordando que ese tratado era un paso, pero el tratado siempre fue insuficiente y eso fue claro para quienes en su momento se oponían incluso al propio tratado, sabiendo que en particular el tratado de neutralidad y sus distintas cláusulas nos ubicaban todavía bajo cierta dependencia con Estados Unidos. Y Estados Unidos, y esto es importante tenerlo presente, ¿no? Porque esto no se trata sobre Noriega por el narcotráfico, como es muy claro, como han querido inventar ese relato ahora con Venezuela también, o alguno de los otros pretextos que utilizaron para invadir, que si la democracia, que si los derechos humanos. Esto siempre fue sobre el canal y el hecho de que Estados Unidos tenía claro que no solamente un gobierno tutelado por los militares, en la medida que esa transición del 84 fue truncada por las disputas internas entre la oligarquía, entre los militares, etcétera. Más allá de esas disputas que había en el país en los 80, es el caso de que Estados Unidos tenía claro, aquí hay un país que está asumiendo una agenda propia, más allá de lo que sea esa agenda, que está asumiendo una política exterior no necesariamente alineada siempre con la estadounidense. ¿Y Estados Unidos qué hizo? Yo necesito a Panamá doblegado, yo necesito asegurarme que esa transición que se iba a dar en cuanto a la administración del canal fuera gente que estuviera claro que el canal de Panamá iba a continuar como un recurso estratégico estadounidense. ¿Y qué hicieron? Invadir, y la destrucción de las fuerzas de defensa fue clave. Y tomando presente nuevamente que las fuerzas de defensa fueron creados a calco y copia de las fuerzas de defensa israelitas, y por eso tiene el nombre Fuerzas de Defensa, ¿no? Igual que el nombre de la Fuerza de Defensa israelita. Sí, este es un proyecto de convertir la Guardia Nacional en un cuerpo militar que fuera apéndice estadounidense. Pero aún así eso era insuficiente para Estados Unidos, porque ya habían lazos dentro de Panamá con distintos países centroamericanos, ya habían intereses propios dentro de Panamá, ya habían intereses contrarios también con la oligarquía. También estaba claro el tema de que los militares habían perdido la capacidad de contener
las contradicciones dentro de la sociedad, y eso es claro con el hecho de que sectores de la oligarquía que habían estado alineados con los militares empiezan a desertar, empiezan a romper filas, sobre todo en la medida que empiezan a haber choques ahí. Pero ¿qué termina pasando? Porque evidentemente entrar en todas esas contradicciones de los 80 ya es un tema en sí mismo. Lo que termina pasando es que elimina las fuerzas de defensa. O el ejército panameño. ¿Qué países no tienen ejército? Los países, por ejemplo, que están bajo la OTAN. Todos estos países renuncian en Estados Unidos su seguridad. Y eso es lo que Estados Unidos quiere. Ustedes se mantienen como países que están dentro de mi órbita, que son países tutelados. Por ejemplo, ¿qué es el Reino Unido hoy en día? ¿Qué es Francia hoy en día? ¿Qué es Japón hoy en día? ¿Qué es Alemania hoy en día? Y se está viendo hoy en el conflicto la manera como Trump los controla completamente, porque estos son países subordinados a Estados Unidos, de la misma forma que Panamá los hoy en día. Son países que han delegado su seguridad, el control de sus naciones prácticamente a Estados Unidos, por más ilusión de autonomía pareciera que tienen, ¿no? Uno lo ve hoy cuando Europa toma una serie de decisiones, por ejemplo, de ruptura con Rusia, que va en contra de los intereses estratégicos de esos países, de los europeos, pero lo hacen porque están subordinados a Estados Unidos. Y eso es lo que termina pasando después de la invasión. Estados Unidos establece un gobierno de ocupación, porque ellos no invaden ni se van, ellos establecen un gobierno de ocupación, el gobierno de el triunvirato de Endara, de Arias Calderón y de Billy Ford fue un gobierno de ocupación. Cada ministerio de este país tenía un militar estadounidense adscrito que se encargaba de las decisiones que se estaban tomando ahí. Y ese gobierno que hizo, por un lado, desmantelar al ejército, que este país no tuviera forma de protegerse a sí mismo y proteger el canal. Porque tomemos en cuenta que la razón de ser de las fuerzas de defensa, de que ya no fuera Guardia Nacional, sino fuerzas de defensa, era precisamente que tuviera la capacidad de asumir las tareas de seguridad sobre el canal. A eso respondía ese cambio y gran parte del armamento que Estados Unidos les estaba vendiendo incluso. Que ahí viene la ironía, toda la gente que todavía sigue haciendo apología, no, es que era para remover a Noriega, era para remover al tipo que ellos mismos pusieron y mantenían en el poder, que era agente de la CIA, ¿no? Y eso no es secreto, ¿no? Así que esto, a fin de cuentas, era asegurar también disciplinar al país. Que todos los gobernantes de este país supieran o se someten a Estados Unidos o los vamos a someter a la fuerza. Primero como hicieron, porque recordemos que antes de la invasión hubo una serie de sanciones económicas que prácticamente le cerraron el acceso a dólares a la economía nacional y la economía se movía a punto de distintos bonos, ¿no? De vales. Porque no había acceso a dinero, ¿no? Las empresas estadounidenses en el país no estaban pagando sus tributos, el canal dejó de pagar la anualidad, le cortaron el grifo al sistema bancario panameño a los dólares que se requerían, y ahí vimos cómo la economía panameña empezó a colapsar. Ahí vemos el precio de esta vulnerabilidad o de esta dependencia con Estados Unidos, ¿no? ¿Y qué termina pasando? Se da la invasión, un gobierno de transición y lo que hemos visto hasta nuestros días. Al poco tiempo se firma una serie de acuerdos de seguridad con Estados Unidos, como el Salah Baker, por ejemplo. Estados Unidos establece una serie de operativos conjuntos de defensa con el país, de uso de nuestra infraestructura, hasta lo que tenemos hoy en día con bases militares estadounidenses en el país, tres bases que reviven los sitios que eran bases anteriores al 99. Sí, pero ahora se llaman Eh, de otra manera, ¿no? sí, ya no les llaman bases, pero uno se da cuenta, por ejemplo, ellos dicen que no son bases, pero dentro de esos sitios de defensa, los militares estadounidenses que están ahí ubicados se someten a las leyes del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Es decir, ellos no responden a las leyes panameñas. Eso es una Es base ya. correcto. En el momento que tú tienes militares en un sitio que no obedecen tu constitución ni tus leyes, sino ley extranjera, eso para todos los efectos es una base militar extranjera, ¿no? Por más de que tenga que renovarse cada 3 años o cualquier Lo que otra sea, secuela. así es. Y el significado de la invasión cobra más vigencia que nunca, porque demuestra que no se fueron, demuestra que era para reafirmar control sobre el canal y la posición geográfica. Eso es lo que ellos querían lograr y lo lograron, porque todo gobierno post-invasión ha sido completamente sumiso a Estados Unidos, incluso aquellos integrantes del PRD que en su momento
tenían posturas nacionalistas, rápidamente se doblegaron porque quedaron domesticados. Eso es Así es. parte de lo que quería lograr Estados Unidos. Disciplinar, domesticar, doblegar. No se atrevan a creer que ustedes son una nación libre y soberana solo porque firmaron un tratado. El tratado se los dejamos, pero no importa, no hace la menor. Nosotros seguimos controlando el canal, ustedes lo pueden administrar, utilicen ese dinero que tomemos en cuenta. El excedente o la anualidad que genera el canal es insignificante dentro del presupuesto estadounidense. Claro, Es una gotita. Para Estados Unidos no representaba ya ninguna ventaja estar literalmente posicionado en el país administrando el canal, cuidando los soneitas, lo que era un conflicto para ellos en la medida que ellos también estaban tratando de pretender que estaban comprometidos con los procesos descolonizadores, ¿no? Hay un tema que viene de lo que se claro, estaba dando en los claro. 60 y 70 en el mundo. Así que Estados Unidos le delegó a los panameños la administración y mantuvo el control militar sobre el país y se aseguró que todos los gobiernos que tuviéramos fueran sumisos a ellos, como lo han demostrado y como lo está demostrando de manera humillante este gobierno, ¿no? Tremendo, tremendo, sí. Mira, lo cierto es que frente a toda esta historia que nos acabas tú de plantear, bueno, este recorrido del 89 para acá, sigue habiendo una narrativa allí como subyacente en el panameño y la panameña, y que tiene que ver con esa necesidad, hombre, y que sí que nos urge, Richard, esa necesidad de proyectar desde el 20 de diciembre y el significado que tiene el 20 de diciembre, el sacrificio de panameños y panameñas que murieron, que todavía no se sabe la cantidad real de fallecidos en esa cruenta invasión. Eso tiene que tener un significado para la construcción de la identidad nacional y creo, porque tenemos que ser autocríticos, Richard, que esa tarea está pendiente. Creo que el 20 de diciembre no basta con que ahora sea un día de duelo nacional, que bien, porque esa fue una lucha tuya y mía y de mucha otra gente, pero ahora nos toca, después de 36 años, hacer que esa fecha tenga el significado real que requiere estos tiempos, sobre todo para las nuevas generaciones, afianzarse sobre lo que somos y el valor de lo que tenemos. O sea, yo creo que el 20 de diciembre es importante porque quienes salieron a defender a la patria, que no fueron los militares, sino ciudadanos y ciudadanas que entendían que la patria se defiende de cualquier enemigo extranjero y que hubo familias, yo no sé cuánto, si tú, ya tú estabas en el 89, ¿cuántos años tenías? Tenía 8 años. 8 años tenías. Bueno, yo tenía 19 años en la invasión y yo recuerdo, así como mi familia, muchas otras familias que luego en el tiempo, a los 2 años, 3 años, 5 años, fuimos contando lo vivido, la experiencia que tuvimos y hay mucha similitud en cómo interpretamos ese momento, en ese momento lo que estaba sucediendo. Y era una combinación de sentimientos, ¿no? Por un lado estaba que todos queríamos ir a la calle a enfrentar al invasor, pero no teníamos con qué hacerlo, no teníamos armas con qué hacerlo. Y entonces algunos teníamos idea de dónde se podrían conseguir y qué sé yo, pero creo que no estábamos lo suficiente, y es evidente, no estábamos todos lo suficientemente preparados, como si hubo un sector, amistades mías, incluso familiares, que sí estuvieron preparados desde su condición de civiles, patriotas, para hacerle frente al enemigo. Eh, Claro que nos quedan esas experiencias, pero si no lo conversamos, Richard, si no hablamos de la necesidad de que a todas las generaciones se les pueda
transmitir esas vivencias, por un lado, se les pueda formar una conciencia, se le vaya formando una conciencia desde la niñez, las niñeces y en la adolescencia, de que si no somos capaces de defender nuestro territorio, nuestra madre tierra, nuestro hábitat de cualquier enemigo, y sobre todo aquel enemigo que lo teníamos claramente identificado, que era el imperialismo estadounidense, entonces no estamos haciendo la tarea. Creo que a 36 años debemos como sentarnos, eso lo conversaba ese día con algunos compañeros y compañeras mientras marchábamos por ahí por la central, justamente, que fue parte del epicentro. Yo vivía por cercano a la central en Santana. Eh, Estas nuevas generaciones desconocen lo que sucedió, porque no lo hemos narrado, porque lo que se ha escrito, que sí, la comisión ha escrito distintos pasajes, distintos ejercicios que se han hecho de memoria, pero ¿hasta dónde llega? ¿Cuál ha sido la expansión de ese trabajo que se ha hecho? Muy poco, Richard. Y creo que este programa, la idea de hacerlo así, sí o sí, hoy, porque tenía que salir este programa 51, es que esa tarea está postergada y tenemos que atenderla lo más pronto posible. El que tú y algunos otros compañeros y compañeras de generaciones posteriores lo tengan claro, tenemos que decirlo, la inmensa mayoría de las generaciones después de la invasión, no solo aquí en la capital, es decir, en la región metropolitana, en la provincia de Panamá y Colón, sino mucho más complicado será para el resto del país esa tarea que no se ha hecho en definitiva. Entonces, mi pregunta siguiente es, ¿cómo hacemos para que en la memoria colectiva, desde los espacios en donde nosotros estamos, que evidentemente todavía no tenemos la posibilidad de ir, por ejemplo, a ese espacio natural que debía ser el Meduca, vaya, en esos libros de historias que cuando los vas a ver y toca la materia del 20 de diciembre, tiene 3 párrafos el libro, Richard. 3 pequeños párrafos en donde no dice nada, por cierto, pero esos 3 párrafos lo encierran todo, eh, los antecedentes, las causas, lo vivido, lo sufrido, y ni hablar de las consecuencias, ni siquiera, ni siquiera, pues no caben 3 párrafos. Entonces, esa tarea que no la puede hacer la educación formal, ¿cómo lo hacemos desde otros espacios, Richard? ¿Qué propone un día como hoy a 36 años? Creo que eso implica la disputa por la memoria, es la disputa por la historia, y no una disputa entre dos versiones igualmente verídicas de la historia, como si fueran equivalentes, entre la verdad histórica, la verdad de lo vivido, sufrido por este pueblo, y las ideas o esa niebla ideológica con la que intentan encubrir la realidad. Que es lo propio dentro del capitalismo, ¿no? Que las ideas, que esas ideas dominantes terminen encubriendo la realidad, ¿no? Protegiendo los intereses dominantes. Ya lo dice Marx en el manifiesto, ¿no? Las ideas dominantes de cada época son las ideas de la clase dominante. Y en este momento, claro, esas son las ideas del imperialismo y las ideas de esa oligarquía afín al imperialismo, ¿no? Adicta a ella. Así que ellos han impuesto la interpretación de la invasión, donde fue una liberación de un país, donde fue una causa justa, como indica el nombre que le atribuyó a Estados Unidos, y donde dentro, por lo menos de algunos de los más preclaros de la élite política y económica, la identifican como un mal necesario, ¿no? Como que qué lástima para ellos, ¿no? Qué lástima que murió alguna gente, que algo hubo destrozos, pero esto era necesario para liberar este país.
Así que ellos lo ven así, como una liberación. Y ahí uno ve cómo es esa inversión de la realidad, ¿no? Que opera aquí, porque fue una subyugación, fue una resubyugación de Panamá, un resometimiento de Panamá. Se impuso nuevamente el dominio sobre Panamá. Y por eso debe la historia que tenemos que disputar es de este como un episodio trágico, fatídico, donde un pueblo que viene luchando por décadas, si no siglos, por su liberación, que podemos remontarnos a la época colonial, de esas luchas de los cimarrones, de los pueblos indígenas, esas luchas que se dan durante el proceso independentista, esa lucha por el Panamá anfictiónico, como esa lucha de libertad y resistencia y búsqueda de integración con las hermanas repúblicas y naciones, como toda esa lucha sigue adelante, sigue avanzando, ¿no? Es decir, vernos a nosotros mismos como panameños, como un pueblo en resistencia y un pueblo que ha resistido y que lo ha hecho a veces de manera heroica y sacrificada, a veces con el humor, a veces con cierta resignación, pero que no ha dejado de resistir y sobrevivir, ¿no? Y eso te permite interpretar esos episodios. Y eso va a luchar contra el relato oficial. ¿El relato oficial cuál es? Es el que te dice Panamá y Estados Unidos siempre han sido grandes amigos y han tenido una relación especial, especial como algo positivo, ¿no? Y uno escucha a sus historiadores o a sus figuras siempre plantearlo así, ¿no? Es el mismo discurso del embajador que camina por ahí como si este fuera su país, ¿no? Y que termina tratando al presidente como si fuera un gobernador, ¿no? El gobernador de Puerto Rico. Como si sí, como si el territorio les perteneciera, ¿no? Eh, Así que es una disputa de relato, de entender a este país lo invadieron para someterlo y por eso seguimos luchando por ser libres, por ser prósperos, para que el canal sea nuestro, para poder poner sus riquezas al servicio del desarrollo nacional y el hecho de que esas riquezas no hayan sido puestas al servicio de el bienestar de los panameños es una demostración o una expresión del hecho de que seguimos sometidos, ¿no? Es decir, ese debe ser la principal evidencia, ¿no? ¿Por qué en el año 2000, cuando termina el proceso de reversión del canal y la zona del canal, por qué no se cumple esa promesa de prosperidad para todos? Porque no nos liberamos, porque la liberación prometida no se dio en gran parte porque este país fue invadido y sometido, ¿no? Y eso es una disputa histórica, porque y Estados Unidos lo sabe, y la oligarquía panameña lo sabe, y por eso se resistió tanto al Día de Duelo Nacional. Esa resistencia de décadas que tomara tal cantidad de años, que se lograra eso, demuestra la importancia que ellos saben que tiene la historia, ¿no? Porque un pueblo con memoria es un pueblo rebelde, es un pueblo que Claro. sabe lo que le han hecho, No, que sabe cómo y la... sin duda, Richard, que ha tenido su efecto el que nos hayan retrasado por tanto tiempo en la fijación en la memoria colectiva del día, de la fecha. Sí, sí, ha hecho un daño terrible que eso no se haya declarado. Bueno, de repente uno no podía esperar que el gobierno de ocupación de Endara lo iba a declarar, pero inmediatamente, y irónicamente, el próximo gobierno es del PRD, que debió haber declarado el duelo nacional de una vez y empezar las investigaciones de la cantidad de muertos y los demás abusos que se dan. Evidentemente no lo hace porque era un gobierno tan sometido como el anterior. Es parte del pacto consenso que se da entre los partidos y la élite en este país. Aquí vamos a hacer borrón y cuenta nueva, no porque es importante para seguir hacia adelante, sino que es importante para borrar el pasado y someterse a Estados Unidos y repartirse el país, que es lo que ellos querían Correcto. a fin de cuentas, ¿no? Eh, y por eso, tío, y por eso, ahí toca empezar a hacer historia, ¿no? Y esos esfuerzos muy difíciles que hacen varios panameños en su momento para tratar de iniciar esa, por ejemplo, de empezar a documentar los caídos, ¿no? Y hay un ejemplo muy importante, un trabajo muy importante que hace, por ejemplo, recordando a Manduley, recordando a Gilma y mucha otra gente, ¿no? Que hace un trabajo ahí. Y ahí no hay que olvidar, por cierto, el caso legal que hay. No sabemos cuántos muertos son, ¿no? Las cifras varían, digo, hay quienes dicen que son cientos, otros miles, los números indicarían que son miles de los Miles, asesinados en esta ciertamente. fecha. Y hay muertos evidentemente militares, hay muertos civiles, y hay que honrar a los muertos, sean militares o sean civiles. ¿Sí o no? Así A los es. militares también hay que honrarlos también, ¿no? Porque, por ejemplo,
Estados Unidos honra a sus muertos en guerra. Ellos honran a los muertos que fueron a asesinar No, vietnamitas, Estados ¿no? En la Unidos y guerra todos los de países del Vietnam. mundo, menos Sí. Panamá. ¿Y por qué Panamá se va va a sentir humillación de sus soldados caídos? Son soldados, estaban defendiendo el país, no es lo que le... Ese es el trabajo de un militar, no que otro trabajo tiene más allá de defender al país, más allá de el papel que hayan cumplido determinados militares, ¿no? Hay que honrar a los muertos, hay que honrar a los caídos. Eh, y, y, y ahí viene la importancia de lograr seguir tratando de documentar la cantidad de muertos. Es posible que a estas alturas sea imposible alcanzar un número real, ¿no? Pero ahí está la información y Estados Unidos tiene mucha de esta Hay información, información, claro que sí. evidentemente. Eh, ¿Y a dónde quedaron los muertos? ¿Cuántos quedaron en fosas comunes? ¿Cuántos fueron lanzados al mar? Y uno ve, por ejemplo, el barrio mártir del Chorrillo debería ser un monumento viviente a la resistencia a la invasión, a los muertos de la Así invasión, es. ¿no? Y uno ve que prácticamente los pocos símbolos que hay que recuerdan que ahí hubo una invasión son mínimos, ¿no? Comparados con lo que ahí debería haber, ¿no? Debería ser un monumento a la resistencia, ¿no? A los muertos. Eh, Incluso uno ve también, debe haber memoria y reconocimiento de lo sucedido. Muchos de los familiares, ¿qué sucedió con los familiares? Fueron desplazados a barrios periféricos, lejanos, en Nuevo Al Chorrillo, este, Nuevo al Emperador. Sí, oeste. los enviaron al oeste, como quien dice, vamos a borrar que aquí hubo familiares de los muertos y asesinados durante la invasión, ¿no? Ahora, y el reconocimiento de los muertos, de los caídos, eh, de, de que deben ser honrados, eso también nos recuerda que esto implica que los cómplices de la invasión deben ser condenados. Por Ellos no deberían supuesto. poder estar enviando mensajes justificando la invasión como si nada, y eso es lo que hacen, ¿no? Yo escuchaba, por ejemplo, o veía los mensajes que subía a redes gente como Popi Varela, ¿no? Y la indignación que digan era necesario invadir, era necesario matar a todos estos panameños para que ellos puedan llegar al poder a tomarse los recursos de todos los panameños, ¿no? Debería haber un proceso, ya muchos de ellos ya murieron, ¿no? El Sí, pero hay triunvirato vivos todavía. hay vivos. Y más allá de si ellos enfrentan la justicia en términos legales, debe ser el tema, y parafraseando a Fidel, de que a ellos la historia no los debe absolver. Ellos no Así deben quedar es. absueltos por la historia. Deben ser recordados como los traidores que son Traidores, cómplices de una tal invasión. cual. Y la historia, y los panameños deberían hoy en día, cuando escuchen el nombre de Guillermo Endara, decir, Repudiarlos. ah, el traidor, y de Billy Ford, y de Arias Calderón, y de los demás, Pero es que ellos incluso del controlan los presidente actual. medios. Controlan los Bueno, medios, ¿no? ellos controlan los medios y controlan al gobierno, ¿no? Este es un Todos los gobierno gobiernos. civilista, ¿no? Todos los gobiernos, los intereses ahí, y es muy claro, porque hoy en día tenemos Y el que el gobernante PRD, actual y fue, el PRD ha sido cómplice de todo eso. sí, 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 cómplice, efectivamente cómplice. Han sido, y no debería extrañarnos, porque incluso muchos de ellos ya fueron cómplices con la invasión. Recordemos el papel que en su momento ya tenía Luis Galindo, ¿no? Luis Galindo. En el sentido de que ya estaba cabildeando a favor de la invasión en Estados Unidos, cuando poco antes, ¿no? En la medida particularmente que un sector de la burguesía panameña la vinculaba a la banca y había roto con el gobierno Mm. militar Ay, y ya ay. estaba abiertamente buscando cómo deshacerse de los militares en la medida ahí viene el tema, ¿no? En la medida que ahí había choques de intereses. Los militares en el poder ya se habían vuelto un freno al desenvolvimiento de sus negocios, de sus relaciones, y era decir, bueno, pero estos tipos evidentemente estaban ahí atrincherados, ¿no? Es decir, que hay la pugna interburguesa, hay la pugna entre sectores, todo eso se está desenvolviendo ahí, pero ya el PRD estaba perfectamente, o lo que termina siendo el PRD después de la invasión, estaba perfectamente alineado con la invasión y ha sido perfectamente cómplice de todo lo que se ha dado después. Y por eso es que el Día de Duelo Nacional no lo declara ninguno de esos gobiernos que le siguió a la invasión, ¿no? Prácticamente ya
si no me equivoco, fue en el 2001, ¿no? Que se declara el Día de Duelo Nacional, ya un poco por insistencia, ¿no? Eh, y ahí uno ve el papel de la invasión. Por ejemplo, el actual alcalde es que no deberían poder salirse con la suya, ¿no? Y ahí es donde uno ve lo importante de lo que tú decías, Rebeca, de la historia, la memoria, porque si los panameños les están permitiendo decir cosas como a Mayer, que abiertamente celebra la invasión y se toma fotos con el embajador y los tanques y los soldados, lo que está diciendo es que sigue siendo aceptable ser un traidor, ser un vendepatria. Es decir, negar al país, entregar al canal, ¿no? Y probablemente pareciera que estamos retornando a 1903, ¿no? Es retornando a época de protectorado. Son retrocesos terribles, Pero es que pero yo también mantengo el optimismo. culturalmente no tenemos ningún dispositivo que identifique a esos comportamientos como nefastos, como contrarios a la identidad nacional, bueno, como traición a la patria, nada, nada. Porque a ellos les debería dar vergüenza asumir esas posturas No y la por eso es tienen. que la invasión puede entenderse como una humillación, pero no tanto como una humillación en el sentido de que fuimos derrotados militarmente por Estados Unidos. Se da por entredicho de que el imperio más poderoso de la historia iba a arrasar militarmente con Panamá. Las fuerzas que invaden Panamá son superiores numéricamente a la cantidad de soldados que tenía el país. Es muy evidente que Noriega no tenía ninguna intención de llevar adelante una defensa digna. Habían desarmado gran parte de los soldados previo a la invasión debido al golpe militar que se había dado. Es decir, ahí están esas complejidades, ¿no? Era evidente que Estados Unidos tenía todas las condiciones y ni siquiera tenían que invadir el país desde afuera, invadieron desde dentro del territorio porque todavía tenían las bases militares en la zona del canal, ¿no? Bueno, digo todavía y las tienen todavía hoy en día o las han restablecido ahora con el memorándum de entendimiento, ¿no? Pero ellos invaden desde adentro, pero la humillación no es esa, no hay humillación en la derrota. La humillación es el entreguismo que se da en los gobernantes panameños, en esa élite política y económica, que ni siquiera podían darse a la tarea de rechazar lo que se estaba dando, sino que lo celebran, ¿okay? Que los gobernantes de este país celebren la invasión. Y uno le recuerda a gente como hoy en día una María Corina, ¿no? Que está llamando a que masacren a su propio pueblo, ¿no? Y tú dices, qué figura tan indigna, ¿no? Que tú quieras que invadan y asesinen a tus compatriotas. Eso es una Y cosa el mundo ha vergonzosa. trastocado su valor. Imagínate que le han dado el Premio Nobel de la Paz. Es una cosa indignante, ¿eh? ¿Sí? Y que uno se ve que el premio Nobel, a fin de cuentas, lo utiliza Estados Sí, Unidos dentro de los discursos o la propaganda que trata de armar para justificar lo que va a hacer, ¿no? Sigue sí. sabiendo de que está planeando una invasión a Venezuela. Bueno, ahí viene parte del asunto, ¿no? El hecho de que Estados Unidos haya establecido un bloqueo naval de Venezuela ya es un acto de guerra, ¿no? Eso ya es Sí, sí, sí. un acto es una agresión. Estoy diciendo, yo estoy tratando de ahorcar militarmente tu país, ¿no? Eso es lo que hacían los ejércitos históricamente para asediar a otro pueblo, ¿no? Lo rodeaban y trataban de hacerlo morir de hambre, ¿no? Hasta que se rindiera. Es una forma de someter a un pueblo. Ya Estados Unidos le declaró la guerra a Venezuela. Lo que no ha hecho es invadir territorialmente el territorio con tropas, pero ya es una declaración de que esté incluso secuestrando barcos, bombardeando barcos de pesqueros en alta mar y asesinando a gente. Y ahí uno ve la impunidad, ¿no? La impunidad que hay en el mundo para Estados Unidos, ¿no? Y cómo su control de los dispositivos, de los grandes medios de comunicación, le permite normalizar esto, ¿no? De que asesinen a pescadores en alta mar como si nada, o que invadan a Panamá y que haya gente que lo celebre como algo necesario, ¿no? Eh, pero yo diría que yo soy optimista de que hay cada vez más rechazo a este tipo de comportamiento dentro de Panamá y en el mundo. Hay mucho miedo, eso sí, hay mucho miedo, y creo que hay mucho miedo en Panamá a abiertamente
decirle sus verdades a los estadounidenses. Todavía hay la política esta de que te chantajeo, de que te quito la visa. Y no sabemos cómo puede escalar todo esto a futuro. Por ejemplo, y la cantidad de gente que rechaza el genocidio israelita en Palestina me parece muy claro en Panamá, a pesar de que hay quienes lo justifican, que coincide, sospecho en muchos casos, con quienes justifican la invasión, ¿no? Que te justifican todos estos asesinatos, pero creo que hay muchas voces, hay cada vez más voces disidentes, cada vez más voces indignadas de rebeldía, particularmente entre las nuevas generaciones. Y ahí está la tarea esa que indicabas, que nos corresponden a muchos de nosotros, de tratar de orientar eso, de darle forma, la forma que permita hacerlo cada vez más posible para el pueblo, para los jóvenes, expresar su voz y saber que van a contar con gente y organizaciones solidarias que nos va a permitir defendernos mutuamente, de que esas voces disidentes no van a tener que alzar la voz de manera aislada, que te hace muy vulnerable, ¿no? Ahora, y claro que el gobierno de Panamá está contribuyendo a eso mediante la amenaza, mediante la coerción que ha demostrado contra los movimientos sociales, contra los sindicatos, tratar de intimidar, es la intimidación, quédense callados o los meto presos o los meto o los enredo en procesos legales que aunque terminen no quedando en nada, igual va a terminar generándote un sacrificio terrible, posiblemente pérdida del empleo y otras, como varios de los profesores, ¿no? Los docentes que hoy en día han perdido sus trabajos, esos 299 que hoy están separados debido al Ministerio de Educación, al Mitradel y al Todas gobierno esas nacional. injusticias tienen que tener consecuencias. Todas esas injusticias tendrán que tener culpables que habrá que sancionar. Pero bueno, hay que hacer la lucha para eso. Mira, que nos quedan unos minutos, Richard, y me gustaría que ahondáramos en el momento actual frente a esa experiencia de vida que tuvo Panamá y que ahora Venezuela, Colombia y otros países de la región podrían estar, bueno, en principio están siendo ya amenazados, por el ejército estadounidense de una invasión a sus territorios. Y desde nuestra experiencia como panameños, el no haber podido en 36 años, y es una autocrítica, vuelta y reitero, tenemos que hacernos varias autocríticas en estos 36 años no haber podido encontrar los canales para un castigo claro, yo diría que incluso ejemplar, porque así la Constitución lo prevé, la nuestra y creo que todas las constituciones del mundo prevén aquellas acciones que una vez constituidas son plenamente identificadas como traición a la patria, ¿verdad? A la seguridad internacional o interna del Estado, etcétera. O sea, allí hay delitos que están bien identificados en los comportamientos de todos los gobiernos, desde el de Guillermo Endara, como tú lo dijiste al inicio del programa, hasta el gobierno actual, ¿vale? Frente a esa invasión. Y el no haber podido castigar a los responsables, a todos los responsables, bueno, algunos ya no están, pero no sé, castigarlos post-mortem, que la memoria lo consigne. Por ejemplo, tú lo dijiste, después de que fracasó el intento de generar un nuevo tratado o acuerdo que permitiera la permanencia de tres bases militares después del 31 de diciembre, es decir, interrumpir lo acordado en el Tratado del 77, que se intentó en el 98, 97, 98, durante el gobierno de Pérez Valladares, con el Centro Multilateral Antidrogas, como fracasó ese intento, entonces esperaron el nuevo gobierno, que fue el gobierno panameñista de Mireya Moscoso, que por cierto recibió la reversión de la administración del canal y bueno, lo que quedaba de las áreas y sobre todo esas bases militares que estaban pendientes por revertir.
Y con ella se logró un primer acuerdo terrible, el Salas-Becker que tú mencionaste, que ahí está vigente, Richard, que permite cosas, lo impensable que podíamos imaginarnos después del 31 de diciembre del 99. Ahí está vigente. Mismo que otros gobiernos posteriores a Mireya y el actual gobierno ha firmado una serie de acuerdos, no sé cómo es que le llaman, em, acuerdos considerando lo que sea, en donde ni siquiera sabemos los contenidos que tienen dichos acuerdos que van en esa línea de otorgarle a los Estados Unidos plena jurisdicción, etcétera, en las áreas donde estén de alguna manera instalados en una forma con otra denominación que no es base militar, pero para todos los efectos, como bien lo dices tú, son bases militares, ¿va? Entonces, pero hablando del 31, perdón, del 20 de diciembre del 89 y que como bien tiene que quedar plasmado en esta conversa, hay un antes y un después. Y que eso venía de luchas generacionales de panameños y panameñas. Sin duda alguna, el 31 de diciembre, a pesar de esa cruenta invasión que intentaba retrotraer ese tratado del 77, que no fue un invento Martorrijos, sino que fue una consecuencia de enero del 64, de 1964, que el pueblo panameño entero exigió en las calles no solo que se izara la bandera, sino que de una vez por todas se sentaran a renegociar ese tratado original de 1903, ¿verdad? Entonces quedaba perpetuidad al canal y bueno, también la permanencia en las riberas del canal al imperialismo estadounidense en nuestro territorio y ese enclave colonial. Entonces, eh, ese 64 que dio como resultado el tratado del 77, los dos tratados del 77, que hay uno vigente, como bien lo señalaste tú, y que es una tarea también que tenemos pendiente, Richard. El próximo año lo vamos a conversar en este espacio. Tenemos que ir sobre la resolución de las tareas pendientes, ¿vale? Es una responsabilidad de nuestra generación y yo creo que de todas las generaciones, pero lo que sí queda claro es que nuestra generación, Richard, la de finales del siglo pasado, la del 90, con ese rechazo del CMA y el inminente cumplimiento del tratado del 77, eliminó la verdad que uno de los elementos más terribles, no solamente para Panamá, sino para la América Latina, para nuestro Caribe, nuestra Avia Yala, que era que el imperialismo tenía en nuestro territorio la Escuela de las Américas, en donde se formaban a los torturadores de los movimientos sociales y de los pueblos revolucionarios de nuestra América. Nuestra resistencia histórica de todas las generaciones, vuelta y lo recalco, sobre todo la del 64 y posteriores, y esa resistencia última del 97 y del 98 le dijo a los norteamericanos, fuera a la escuela de las Américas en el territorio panameño. Eso ha sido fundamental y mira que lo dicen muchos intelectuales de la América Latina, realmente eso es un gran aporte que la lucha panameña le ha dado a la región latinoamericana. Se la tuvieron que llevar para Miami. Entonces, estamos a partir del 99, el 31 de diciembre del 99, como bien lo dijo Hugo Chávez, también en vida habló de esto de las escuelas, de la Escuela de las Américas en Panamá. Hay un antes y un después, y que de alguna manera le agradecía, bueno, al tratado Torrijos-Carter, bueno, Torrijos, pero en realidad a todo el pueblo panameño el que hubiésemos logrado para la América Latina el cierre de esa nefasta escuela en nuestro territorio. Entonces creo que el 20 de diciembre, que aquellos que fueron a combatir, compañeras y compañeros que tú y yo conocemos, que fueron a combatir al imperialismo en el 89, le dijeron, tú no vas a revertir
ese tratado que con sangre en enero del 64 el pueblo panameño definió que se tendrían que ir de nuestro territorio, se tendría que cerrar esa escuela de las Américas y se tendrían que cerrar todas las nefastas bases militares en nuestro territorio. Ese 31, ese 20 de diciembre del 89 también significa esa liberación del pueblo panameño. Vale, más allá de toda la narrativa oficial frente a esa causa y el narcotráfico y bueno, y la figura del general Noriega, etcétera, hay una lucha generacional que allí también reafirmó lo que se habría decidido en enero del 64, que al 31 de diciembre sí o sí se cerraría toda la presencia estadounidense en nuestro territorio. Sí, completamente de acuerdo, Rebeca. Así es. Y uno puede ver cómo la interpretación, los alcances y los límites de los tratados, de las leyes, depende de la lucha de clases, de la lucha política, de las distintas luchas que se están dando dentro de la sociedad por determinar esos alcances y límites, ¿no? Esas interpretaciones para la sociedad. Eh, y, y uno ve el pulseo, ¿no? Uno ve el pulseo entre el pueblo panameño luchando por culminar ese proceso de liberación, de soberanía, y los Estados Unidos y la oligarquía tratando de convertir, tratando de despojar de significado liberador Así esos es. tratados, ¿no? Y esos episodios que remarcaste, por ejemplo, el CMA con Pérez Valladares, el Salas Baker, son los intentos de tratar de resometer a Panamá, a Estados Unidos, ¿no? Y que efectivamente el pueblo panameño no ha dejado de resistir. Incluso, por ejemplo, un dato importante es que la eliminación del ejército, con todas las deficiencias que había tenido ese ejército, fue rechazado por el pueblo panameño en referéndum en el 92, ¿no? Ellos Así es. tuvieron que aprobarlo mediante el procedimiento de dos asambleas De dos legislativas asambleas, así consecutivas. es. El pueblo panameño les dijo, no estoy de acuerdo con renunciar a tener una fuerza militar propia. Y uno ve también unas de estas analogías históricas que es una de las primeras cosas que hace Estados Unidos al poco tiempo después de 1903, eliminar el ejército panameño. Panamá no tuvo ejército por un buen tiempo, ¿no? Así Eh, es. y el problema ahí siendo así como un paréntesis breve, no que sea algo loable tener ejército, pero es que si un país no tiene ejército implica que esa tarea la está cumpliendo otro, en este caso Claro. Estados Unidos. No tenerlo es renunciar esa función a los estadounidenses, ¿no? Y sí, creo que ahí es clave eso, ¿no? Esa disputa por la memoria, esa disputa por el futuro de Panamá es también una disputa por la memoria y darnos cuenta cómo que la tarea de las generaciones actuales es llevar la soberanía a sus últimas conclusiones o digamos, perfeccionar o continuar, avanzar en esa lucha por la soberanía y que si Estados Unidos cree que la interrumpió en 1900, en 1989, demostrarle que es equivocado, ¿no? Y creo que esa debe ser la interpretación que hagamos del 20 de diciembre, ¿no? Que fue un golpe del imperialismo y la oligarquía en contra de ese ascenso en la lucha por la soberanía. Porque una interpretación que también se hace muy a menudo de la invasión, y lo mencionaste al inicio de la conversación, es esta de verlo como la única forma de liberarse, ¿no? Del gobierno de los militares o de Noriega. Al contrario, yo creo que lo que era muy evidente es que el pueblo panameño, igual que si lo pensamos si lo pensamos hacia el golpe en el 68, ¿no? Lo que iba a terminar pasando, que Estados Unidos no quería, es que se iba a dar un proceso de liberación nacional, se iba a dar un proceso Claro, de claro. descolonización. Eso era inevitable,
La cosa es que no se iba a dar a los dos términos que Estados Unidos iba a aceptar. Ellos Correcto. habían visto ya lo que había pasado hace muy poco con la Revolución Cubana, lo que había pasado por los egipcios, con No, Nasser, no, con la no, no. nacionalización del canal de Suez. Es decir, ellos dicen, o conseguimos una salida negociada o los panameños van a terminar por expulsarnos a Tal las malas de cual, aquí. tal Así que el cual. proceso negociado era lo que ellos necesitaban y por eso es que gente como Kissinger, que también recibió un premio Nobel de la Paz, ¿no? A pesar de Qué ser fuerte. cómplice Sí. yo creo que contabilizar las muertes de la que es cómplice es una cosa bárbara, ¿no? Pero, y por eso es que gente de ese tipo estaba a favor de negociar, porque era a saber, digo, algo que después hablaban en clave militar que se hablaba en clave militar durante el periodo de Torrijos, ¿no? En la época de Torrijos, que era esta idea de que el canal es indefendible. Y sí, es indefendible. Y eso implica que Estados Unidos no podía defender al canal ante un pueblo que los quisiera expulsar, ¿no? Así que a la larga esto iba a terminar siendo entre o el canal regresaba a Panamá o eventualmente el pueblo panameño se iba a deshacer del propio canal para deshacerse de los estadounidenses, ¿no? No No iba a había de quedar de otra, otra, así ¿no? es. No había de Eh, otra. es decir, ellos estaban forzados a negociar, ¿no? Y por eso el primer tratado que ellos ofrecen es el Robles, los tres en uno, ¿no? El Robles Johnson. Eh, y ese tratado, claro, es rechazado por los panameños. Eh, y y el Torrijos Carter es una versión mejorada, efectivamente es mejor que lo que había Mm. en el Robles Johnson, ¿no? Pero que todavía tenía sus deficiencias, ¿no? Pero bueno, ¿qué termina siendo la invasión, ¿no? La invasión termina siendo, y esto no puede olvidarse, ¿no? Que es la única razón que estaba ahí es para ellos asegurarse que iban a poder mantener Ah, el control sobre el canal. Pero ese esfuerzo de mantener el control está en permanente tensión y disputa con los panameños, con los panameños que seguimos persistiendo. Y por eso, como bien lo indicaste al inicio, ¿no? De todos los años que se llevan en marcha, esos 35 años, al próximo año ahí estaba el pueblo panameño luchando en las calles, marchando. A pesar de que Estados Unidos estaba en el país todavía con ese gobierno de ocupación, así es. ahí estaba el Ahí pueblo estamos. panameño. Ahí estaban valientes, heroicos, recordando a los caídos, recordando a los muertos, disputando la memoria, desde el inicio disputando la memoria histórica y disputando que este país no tiene que tener un complejo de inferioridad, no tiene que tener, no estamos condenados a ser una colonia estadounidense, no estamos condenados a ellos, ¿no? Porque eso es lo que está en la mente de gran parte de la élite panameña, esta idea que tenemos que resignarnos a ser colonia, a pesar de que eso no siempre incluso les convenga a ellos. Para dar un ejemplo muy breve, como protectorado, a los que nos están reduciendo de nuevo, Estados Unidos se está adscribiendo la prerrogativa de poder filtrar o validar qué inversiones son válidas en el país. Ah, Es sí. decir, ya Oh, ahora, sí. por ejemplo, las inversiones chinas no son buenas, las inversiones venezolanas no son buenas, pero eso le juega en contra a la propia élite, porque ellos también quieren esas inversiones en la zona libre, en el centro bancario, centro financiero. Voy a moverme aquí que debo conectar el celular. Pero el nivel de sometimiento le evita que ellos reconozcan eso, ¿no? Y queda claro que esa contradicción entre nación libre, entre patria soberana e imperialismo está activa en Panamá y que esa es la lucha de los panameños. La lucha de los panameños hoy en día tiene que ser antiimperialista y la invasión nos recuerda eso y que este tiene que ser un país comprometido con la paz, con No, la Panamá y defensa de toda la América Latina. la paz en toda la Panamá y América Latina. todos los pueblos de la América Latina tenemos que tener claro que los Estados Unidos no son nuestros aliados, nunca será nuestro aliado, simplemente siempre será nuestro enemigo en el norte. Yo creo que quizás, claro, los medios de comunicación formal en la narrativa oficial, hace su trabajo pues fuertísimo. Por eso es que tenemos un revés en algunos países en las últimas elecciones hacia la extrema derecha.
y lo tenemos que entender en función de las dinámicas y el rol que juegan justamente estos medios que, wow, realmente tienen un control hegemónico sobre lo que pensamos y cómo lo pensamos, ¿no? De nuestras propias realidades. Bueno, son trabajos que o luchas más bien, ahí sí no son tareas, son luchas que tenemos que hacer directa y frontalmente, Richard, contra ese enemigo común de todos nosotros que son los medios de comunicación, que tienen una narrativa contraria a la realidad que viven nuestros pueblos. Pero mira, ya tenemos que retirarnos, Richard, y yo quiero dejar sentado en este programa que el 20 de diciembre es, como bien lo planteaste tú al inicio del programa, una fecha que marca un antes y un después en la realidad panameña, pero también en la realidad latinoamericana, porque en medio de la Guerra Fría que estaba llegando a un clímax para los finales de los 80 e inicios de los 90 entre los dos bloques, Panamá tenía un significado como lo tiene justamente hoy, ¿eh? Tenía un significado estratégico en la geopolítica global. Entonces, para los Estados Unidos, hoy Panamá tiene tanta importancia como lo tuvo a inicios del siglo pasado y como lo tuvo también en esa década de reafirmación de la hegemonía imperialista de los 80, ¿verdad? De los Estados Unidos frente al bloque contrario, del bloque soviético o al este de nuestro planeta. Y hoy en este nuevo orden global en donde el mundo se está planteando y sí o sí, y estamos a la puerta de verlo, un mundo multipolar, es decir, más allá del control hegemónico, no solamente del dólar y su sistema, sino del control militar, de la supremacía militar, que ya no lo es tanto, de la supremacía tecnológica, que dejó de serlo, y de la hegemonía que incluso tenía en el ámbito ideológico. Los Estados Unidos durante todo el siglo XX, hombre, como cualquier imperio, en toda época de la historia, el factor ideológico es clave, educativo, ideológico, es fundamental para el sostenimiento de la dominación. Está absolutamente en decadencia ideológica y moral el imperio estadounidense y por tanto se han impuesto nuevas narrativas desde las realidades de los sures globales. Eso incluye a Panamá, pero también incluye a otras regiones que no son necesariamente del sur, que a veces uno ubica, bueno, ¿y dónde está China? No, no. Por ejemplo, China y Rusia no están en el sur global, pero hay realidades en los nortes, pueblos en los nortes que también han sido sometidos al mismo sistema explotador, al mismo sistema de dominación que, bueno, hemos definido todos y todas, el norte o el sur, que queremos un mundo distinto, vaya, en donde haya de alguna manera una participación más horizontal, qué sé yo, entre todas y todos, y el BRICS se ha planteado, vaya, el BRICS y otros mecanismos, vaya, así multilaterales, se están planteando, vaya, un mecanismo económico, político y social distinto al que hemos tenido hasta hoy. Y hoy hablo realmente, parece que el 25, vaya, el año 2025 va a marcar un antes y un después, Richard, en la realidad global del mundo. Creo que en el caso del 20 de diciembre para nosotros, Richard, y en estos últimos minutos, insisto en que para que la memoria histórica de esa fecha logre tener la impronta que corresponde en la cultura y en la identidad nacional panameña, hace falta que, como lo dicen los chinos, ¿eh?
como lo dicen los chinos, tú que ahora tienes algún acercamiento con la cultura china, identificar a los traidores. Hay que identificar a los traidores, Richard, para poder dar el salto cualitativo. Sí, sí, no hacerlo es permitir que aquellos que estén obrando abiertamente en contra de los intereses colectivos, de los interés general de Panamá, puedan operar a sus anchas, que estén contribuyendo a que el país no pueda desarrollarse, de que no pueda Exacto. utilizar provechosamente sus recursos, de que el país continúe siendo altamente desigual, pobre. Es decir, y es atentar incluso contra la propia supervivencia de la nación, ¿no? Porque uno se imagina, por ejemplo, los gobernantes actuales, presidente, ejecutivo y asamblea también, están siendo cómplices de convertir a Panamá en un teatro de operaciones de un conflicto entre Estados Unidos y China. Están haciéndonos una extensión de una política exterior de agresión a China por parte de Estados Unidos. Ahora, Correcto. a la hora de la hora, Estados Unidos va a terminar en algún momento teniendo que resignarse a la existencia de China como una potencia, un mundo multipolar. Pero al que utilizaron como tropa de choque, como peón para agredir, para hostilidades a Panamá, la economía que va a quedar atrasada, aislada, arrastrada, va a ser la nuestra, porque nos Sí, dejamos utilizar. qué fuerte. Porque Estados Unidos no se atreve a enfrentar directamente a China tampoco. Así que usa países sumisos como Panamá para Y que sean otros. ellos los que asuman el Argentina, riesgo, qué la papel responsabilidad. tan terrible, ¿eh? Argentina. Son los países, son los lacayos arrastrados que envían a confrontar y que sean ellos quienes sufran las consecuencias de sus acciones también, ¿no? Y incluso hay una cita de Kissinger que viene muy a bien, ¿no? El realismo cínico este, ¿no? Es peligroso ser enemigo de Estados Unidos, pero es fatal ser aliado de Estados Sí, eso es Unidos. Es muy decir, fatal. porque Estados Unidos sacrifica a sus aliados, los manda al despeñadero. Y los propios europeos se están dando cuenta de eso ahora mismo con todo el tema de Ucrania, por ejemplo, que No, los que van a terminar pero no reaccionan, ¿eh? No reaccionan. Qué pena, ¿eh? Y el servilismo. están pagando ellos la guerra en Ucrania. Sí, sí. Y Estados Unidos, a la hora de la hora, a la hora de la hora ya se está viendo, a la hora de la hora ellos de repente un día se sientan, llegan a una mesa de negociación con Rusia, aquí no pasó nada, porque ellos actúan en función de sus intereses, y todo esto es dicho que lo maneja todo el mundo, ¿no? Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Y Tiene cuando esos aliados, intereses cambian, los aliados. amigos, por ejemplo, y eso entra con la invasión también, ¿no? Los amigos que se dan cuenta repentinamente, ay, ya yo no soy útil. Eso tanto lo vivió Noriega en su momento, como incluso Martinelli, que se sentía muy seguro estando en el exilio o estando en Estados Unidos, cuando de repente dijo Estados Unidos, pero ya tú no me sirves para nada, yo porque te voy a proteger a ti. Eh, o, eh, Así que esto lo han vivido y por eso hace tanto daño la política de sumisión. Con Estados Unidos, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber lo lógico. Tenemos que exigir respeto, que nos traten con respeto, que las relaciones se basen en el provecho mutuo de ambos países, como deben ser las relaciones con todos los países, sin injerencia, sin intervención y listo. No es pedir nada que no tendríamos por qué pedírselo a cualquier otro país. Tengamos relaciones dentro de lo que establecen las leyes, los intereses de cada uno y listo, ¿no? Pero eso claro que no es suficiente para Estados Unidos, ¿no? Y por eso, y uno ve la diferencia entre los países cuyos gobiernos se someten y los países donde los gobernantes exigen respeto, ¿no? Claro. Muchas veces no les queda de otra a Estados Unidos que reconocer eso, ¿no? Y decir, bueno, yo sé, me tengo que sentar contigo, porque estoy tratando con alguien que pretende ser un igual, no alguien. Ya lo ha tenido que hacer con Claudia Sheinbaum. México ha sido un buen ejemplo de pararse firme, ¿no? De pararse firme y decir, oye, yo soy un país soberano y si tú quieres tratar conmigo, tú vas a tratar, lo vamos a tratar de iguales. Y ahí no importa el tamaño de la población, ahí no importa que Panamá tenga 4 millones de personas, que México tenga, no sé, 120, 130 millones de personas y Estados Unidos 300 y pico, ¿no? Es un trato de igual entre naciones soberanas.
porque de lo contrario China le pudiera decir a Estados Unidos, hey, yo Claro, tengo mil claro. quinientas millones de personas, ¿no? Tú tienes la población de 3 provincias mías, ¿no? Es un trato, no importa si son 4 millones de personas o 1.500 millones. Nos tratamos con respeto como iguales. Em, y eso es lo que pero como sabemos que tenemos gobernantes que no van a hacer eso, que van a tratar de olvidar esos episodios de la historia que deberían mantenernos alerta, deberían dejarnos claro, oye, miren lo que nos pasó el 20 de diciembre de 1989. No podemos permitir nunca más que eso se repita. Y la forma de hacer eso no es someternos, porque fue el sometimiento lo que nos llevó ahí. Debemos ser un país que se para firme, que defiende sus intereses, que defienda a su pueblo y se alinea con la humanidad. No que se somete a potencias para hacer colonia, no, sino que se para firme. Estamos gobiernos que defiendan a su pueblo, que representen a su patria, no gobiernos patria, que es lo que hemos tenido. Eso es parte de lo que, eso es parte de las razones por las cuales está prohibido olvidar todo lo que se ha dado con la invasión, lo que condujo a ella y lo que ha venido después. No podemos Así es. permitirnos el lujo de olvidarlo, porque lo que arriesgamos es la propia existencia de Panamá como una nación. Y no me parece excesivo afirmar eso. No, me quedo con esa última reflexión. Y con la necesidad de que nos tomemos un tiempo, todos los sectores, para eh, rescatar la fecha, el 20 de diciembre, su significado, su impronta, su importancia para la construcción del pensamiento colectivo y la reafirmación nacional, la reafirmación de la identidad, de los valores y de las tareas que tenemos por delante frente a los tiempos, cualquiera que estos sean. Reconocernos desde lo que hemos sido capaces de confrontar en la historia cómo lo fue ese momento tan difícil a finales de la década de los 80 que fue esa cruenta invasión y lo que significó para nuestro país. La verdad que antes de ayer que estuvimos en la marcha tú y yo, me fue de mucho agrado el ver muchos más jóvenes que otros años anteriores. Qué bueno que vi mucha juventud allí. Enhorabuena por eso. Y bueno, nos vamos porque se acabó el tiempo, no, nos pasamos el tiempo. Pero esto es para que quede allí, ya les dije a nuestros oyentes, lo vamos a pasar, no sé, mira la hora que es. Como yo soy así de arbitraria, probablemente pase a las 7 de la noche de hoy, pero de hoy. Ahora te paso el anuncio y quedará por allí porque yo los uso en mis clases. Estas grabaciones las uso en mis clases y algunos otros colegas me dicen, amigos, por ejemplo, de mi asociación, lo usan en sus clases y para eso está esto, para que sirvan de herramienta para la construcción del pensamiento colectivo. Oye, gracias, Richard. Y no lo sé, mira que el próximo sábado, que es bueno, el programa del domingo, el próximo domingo es el programa 52 y creo que voy a hacer un recuento debo hacer un recuento del año como con un par de gente interesante y gente amiga de Pregonando Ideas, de repente eh, te llame de vuelta. Porque creo que vamos a hacer un programa como con tres, cuatro gente, porque cuatro perspectivas dan un producto interesante. Eso me parece que podría ser la dinámica la próxima semana. Aquí además aprovecho en tirar la primicia, ya me confirmó Atilio Borón para el otro programa, para la versión de Creando Poder Popular. Lo tendremos en el programa 52. Y ya le dije a Atilio, como vas a llegar hasta los 150, prepárate porque el 52 del año pasado lo cerramos con Atilio y ahora este 52 del 25 lo vamos a cerrar con Atilio. Entonces ya le dije que esto es patronal. Le tocan los 52 de todos los años. Y muerto de Muy bien. risa dice, bueno, hasta donde nos dé, ¿no? Así que no sé, de repente te subo una cosa de 52 por este otro lado de, este es, eh,
Educar para transformar. Mira que a veces se me confunden los cables. Educar para transformar. Esta versión, su año 4 ya para el año quinto en el 26. Así que nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao. Gracias, Richard. Excelente. Un abrazo. Luego, un abrazo.